Increíble revelación, millonario y su hija muda descubren un extraordinario vínculo en un café. La bulliciosa Ciudad de México se erguía con sus rascacielos brillantes, un velo de éxito que ocultaba la profunda desigualdad que respiraba en sus calles. En una esquina de esta urbe, un elegante café llamado La Esperanza se había convertido en un refugio inesperado para Alejandro, un empresario que había construido su imperio desde la nada. A sus 45 años, su mente iba a 1000 por hora, atormentada por el vacío emocional que sentía. La relación con Valentina, su hija de 18 años, era una carga pesada. Ella había quedado muda tras un accidente que la había alejado del mundo de las palabras y de su padre. El aroma a café recién molido llenaba el aire, un recordatorio de momentos que nunca compartieron. Valentina, con su pincel en la mano, empezó a dar vida a un mural en la pared del café. Cada trazo era un grito mudo de sus luchas, un intento por conectar con un padre que se sentía como un extraño. Alejandro la observaba desde una esquina, sintiendo un nudo en el estómago. Por primera vez, la belleza del arte de su hija lo conmovía, pero el eco del éxito anhelado interfería, manteniéndolo prisionero en el laberinto de sus ambiciones. Dudar se convirtió en su rutina, atrapado entre el deseo de acercarse a Valentina y el temor a desnudarse emocionalmente. La tensión aumentó cuando Joaquín, un antiguo socio, irrumpió en el café con una sonrisa que solo podía ser descrita como un presagio. Alejandro, tenemos que hablar, dijo, mientras los murmullos del público se desvanecían en un silencio expectante. Joaquín no solo traía proposiciones, también arrastraba un oscuro secreto del pasado de Alejandro que amenazaba con destruir todo lo que había trabajado. Alejandro sintió que el aire se le escapaba, y el café, que alguna vez fue un refugio, se transformó en un campo de batalla. El dilema lo consumía, enfrentarse a Joaquín era arriesgar su legado, pero ceder era traicionar lo que había construido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Alejandro intentaba mantener la calma, las manos de Valentina se movían con frenesí, su mural cobrando vida de una manera que él no podía ignorar. Era como si su arte contara la historia que ninguno de los dos había logrado expresar en palabras. Cada golpe de pincel era un reflejo de la lucha por conectarse y el deseo de romper el silencio que los había envuelto. Momentos de angustia se apoderaron de Alejandro al darse cuenta de que el riesgo de perder a Valentina era inminente. Las sombras de su pasado lo acosaban, y la lucha entre su orgullo y su amor por su hija se intensificaba. En el fondo, sabía que su éxito tenía un costo, pero el verdadero precio podría ser una conexión irrecuperable. La decisión se cernía sobre él, un peso que amenazaba con aplastarlo, una elección inminente se dibujaba en el horizonte, el dilema de Alejandro se había vuelto ineludible. Tendría que enfrentar no solo a Joaquín, sino a la verdad de su relación con Valentina. El eco de sus remordimientos resonaba en su mente mientras el mural continuaba floreciendo, una representación silenciosa de lo que podía ser, pero que estaba en riesgo de perderse para siempre. El tiempo escaseaba y la incertidumbre acechaba. Mientras el color vibrante del mural de Valentina se intensificaba con cada pincelada, Alejandro percibía que su propia paleta emocional se oscurecía. Mirar a su hija sumida en su arte era como ver su futuro deslizándose entre sus dedos. Su mente se debatía entre la urgencia de actuar y el parálisis que la ambivalencia generaba. ¿Podía realmente enfrentar a Joaquín y, al mismo tiempo, a sí mismo? Esta confrontación forzaría la oportunidad de reconciliar lo que había sepultado bajo la fachada de un exitoso empresario. Las manos de Valentina, ávidas de expresión, contrarrestaban el nudo que atormentaba a su padre. Sin palabras, ella decía lo que él nunca había podido.
Cada figura en el mural parecía delinear un camino hacia la redención, tanto personal como profesional. Sin embargo, el eco de sus fracasos pasados como un eco persistente resonaba en su conciencia, arrastrándolo hacia un abismo de dudas. Acto seguido, Alejandro decidió avanzar y acercarse a Valentina. Cada paso hacia ella era un paso hacia su propio autodescubrimiento. El tiempo no espera, pensó, mientras los ojos de Valentina se iluminaban al sentir la cercanía de su padre. Era en esos momentos donde la verdad comenzaba a aflorar, y Alejandro sentía la responsabilidad de despojarse de las capas de éxito que lo habían envuelto en un mundo superficial. No quiero perderte, Valentina, logró susurrar, el quiebre de su voz reverberando en el aire denso del café. Por primera vez, las palabras fluían, cargadas de significado, aún sin ser sus propias palabras. Valentina, con una profunda comprensión en su mirada, sonrió levemente y, con la punta de su pincel, marcó un nuevo destello de color sobre el mural, un símbolo de la esperanza que ambos anhelaban. La conexión entre padre e hija se solidificaba lentamente mientras Alejandro luchaba con su pasado. Recuerdos amargos de decisiones mal tomadas, de momentos desperdiciados, pesaban en su mente. Era el momento de abrir la caja de Pandora que contenía sus errores. Con Joaquín aún pareciendo en la penumbra, Alejandro sintió que debía prepararse. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Joaquín, con su oscuro secreto a cuestas, podría ser su perdición o su salvación. La inminente confrontación no solo amenazaba su imperio, sino que también podría liberar a Alejandro de sus miedos más arraigados. La incertidumbre se volvía un motor de impulsos, empujándolo hacia la valentía que había estado relegando. El mural de Valentina, cada vez más elaborado, empezaba a reflejar la historia que Alejandro nunca supo o pudo contar. En sus aras, un crecimiento personal se cultivaba, y a medida que ella llenaba el café con su visión, él vaciaba su carga emocional, pero antes de que pudiera contemplar una resolución, un nuevo giro inesperado lo atrapó. Joaquín se acercaba, un brillo de desafío en sus ojos. Alejandro se dio cuenta de que no había tiempo para titubeos. La vida de su hija y su legado dependían de lo que haría en ese instante. La elección que debía hacer se erguía frente a él, resonando como un tambor, confrontar su pasado o permitir que su futuro se desmoronara. Sé que esto no terminará bien si no actúo, reflexionó, su determinación comenzando a gestarse. Era el momento de despojarse de sus miedos y enfrentarse no solo a Joaquín, sino a la verdad larga olvidada que había encapsulado en su interior. Alejandro se preparó para lo inevitable, mientras el mural resplandecía, anticipando el horizonte que pronto se abriría ante ellos. ¿Podría finalmente reconciliar los fragmentos de su vida antes de que el tiempo se agote? La respuesta lo aguardaba al final de la confrontación. El sonido de la puerta del café se abrió abruptamente, dejando entrar un aire frío que contrastaba con el ambiente cálido y vibrante del mural. Alejandro sintió un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura. Joaquín apareció, con su presencia imponente, y forzó a Alejandro a centrar todas sus inquietudes. No había más tiempo para dudar. Era el momento de tomar decisiones. La renuencia de Alejandro se veía socavada por el deseo de proteger a Valentina y su propio futuro. Mientras su mente giraba en torno a posibles escenarios, una voz interna lo instaba a actuar. Joaquín no solo era un rival profesional, su aparición representaba las partes oscuras de la vida de Alejandro que había evadido por demasiado tiempo. Como una sombra que acecha, su presencia recordaba los secretos que había mantenido ocultos, y esos secretos se convertían en pulses que exigían ser confrontados. Esto no es solo sobre negocios, pensó mientras se enderezaba, decidido. No podía permitir que la historia de su vida se escribiera en base a viejos miedos. Era hora de asumir la responsabilidad total por sus decisiones, de dejar de ser una víctima y convertirse en el autor de su propia narrativa. Mientras Joaquín se acercaba, Alejandro percibió que en el fondo también había incertidumbre en su mirada, como si él mismo no estuviera seguro de las implicaciones de la confrontación. ¿Acaso Joaquín no creía que su reproducción de la historia entre ellos podría invertir el curso de sus vidas? Esa posible vulnerabilidad le dio valor,
no estaba solo en este juego. Tenemos que hablar, sentenció Alejandro, sintiendo cómo las palabras emergían desde un lugar profundo dentro de él. La resolución resonaba en su voz, y Joaquín se detuvo. Era el primer paso para desmantelar la arquitectura de miedo que había sido construida entre los dos hombres. Había una mezcla de desafío y apertura en su postura. Mientras tanto, Valentina siguió trabajando en su mural. Cada trazo era un reflejo de su vida, intensa y llena de significado. A pesar de la tensión, la imagen que emergía era clara, un viaje hacia la sanación y la comprensión que ambos necesitaban abrazar. Alejandro comprendió que ese proceso no solo significaba enfrentarse a Joaquín, sino también abrirse a su propia hija, permitir que ella viera su vulnerabilidad. Valentina, ven aquí, llamó, su expresión deviniendo en un matiz de ternura y desafío. La mirada de ella se alzó, y por un instante, el mundo alrededor de ellos se detuvo. El murmullo del café, los olores penetrantes de café recién hecho y la luz cálida se disolvieron. En ese instante, las palabras que atravesaban su relación cambiaron. Te necesito en esto, confesó Alejandro. Se la imaginó como el puente entre su antigua vida y la nueva, una conexión que podría dar sentido a todo lo que había vivido. El murmullo de su corazón aumentó, para él, era un primer paso al rescate de su propia identidad perdida. Joaquín, al escuchar esto, entrecerró los ojos, como si una chispa de sorpresa cruzara su semblante. Alejandro vio en él preocupación, pero también curiosidad. Cada uno de ellos estaba a punto de ser sacudido por la revelación de que, aunque habían sido adversarios, también compartían un pasado que podría ser redimido. El rostro de Alejandro mostraba determinación mientras la frase resonaba dentro de él, no estoy en la misma esquina que solía estar. Se encontraba allí, dispuesto a vivir la verdad, no solo por sí mismo, sino por su hija. Mientras los trazos del mural se volvían más complejos y llenos de intensidad, Alejandro se dio cuenta de que requería más que un simple diálogo. Necesitaba profundizar en la verdad, y eso requeriría un valor que nunca pensó que tendría. Sería capaz de desentrañar lo que Joaquín ocultaba y así descubrir su propio camino hacia la redención. La incertidumbre se hizo palpable cuando Alejandro miró a Joaquín a los ojos, sintiendo que la confrontación se transformaba en algo más que un simple enfrentamiento empresarial. Era una oportunidad para descubrir lo que realmente habían llegado a ser, en todos sus matices. Era en ese preciso momento que, en la distancia, Valentina dejó caer un pincel. El sonido resonó como un despertador, simbolizando el comienzo de una nueva fase. La revelación que aguardaban no sería fácil de enfrentar, y Alejandro sabía que se adentraba en aguas profundas. La pregunta ahora era, ¿cómo navegaría por esta tormenta de emociones que venía? La tensión en el aire era palpable. Alejandro sentía como cada aliento se volvía más pesado, como si, al dejar escapar esas palabras, hubiera liberado cadenas que sostenían un pasado que ahora lo definía. La mirada fija de Joaquín lo obligó a profundizar en sus pensamientos. Esto no se trata solo de nosotros, continuó Alejandro, sintiendo que, a medida que sus palabras fluían, encontraba claridad. Lo que hemos vivido impacta a Valentina. Si no enfrentamos esto ahora, nos arriesgamos a repetir nuestros errores. Y ella no merece eso. Valentina, parada entre los dos hombres, percibía la transformación de la atmósfera. Con el pincel caído a sus pies, sus ojos alternaron entre su padre y Joaquín. Para ella, la tensión no era solo un eco de lo que había escuchado antes, se trataba del futuro. Sin comprender del todo lo que sucedía, su intuición absorbía la carga emocional que rodeaba a ambas figuras masculinas en su vida. Estás hablando de ella como si fuera un símbolo, no como una niña que necesita saber que su padre está dispuesto a luchar, replicó Joaquín, su tono más reflexivo que despectivo. Alejandro notó que las palabras de Joaquín llevaban un peso inesperado, como si, tras la fachada del antagonista, se escondiera una verdad compartida. Ese pequeño impulso lo llevó a cuestionar más allá de lo que habían vivido, indagando la naturaleza de cada uno de sus actos. Te he visto caer, Joaquín, y sé que, en algún momento, tú también has deseado algo más.
Por lo que sea que estuvo en juego entre nosotros, no podemos seguir dejándolo afectar a Valentina o a nosotros mismos. Necesitamos afrontar nuestros miedos. Las palabras fueron como dardos afilados, todos apuntando a la vulnerabilidad que Joaquín ocultaba tras su actitud imponente. Alejandro comenzaba a entender que el verdadero enemigo no era solo Joaquín, sino la incapacidad de ambos para dejar atrás sus heridas. Enfrentar la verdad no era una simple acción, era una decisión existencial que desmantelaría sus defensas. Mientras Joaquín asimilaba el mensaje, un destello de comprensión brilló en sus ojos. Era evidente que la conversación podría haber tomado un rumbo diferente. En un momento, todo se reequilibró y Alejandro percibió que no estaba solo. A pesar de sus diferencias, ambos compartían una lucha ancestral contra sus propios demonios. Lo que más tememos es enfrentar lo que somos en realidad, Joaquín murmuró al fin, su voz más suave, casi vulnerable. Alejandro sintió un destello de esperanza. Esa era la apertura que necesitaba, y Valentina se movió cerca de su padre, buscando su aprobación. Alejandro respiró hondo, tomando en cuenta cada ínfimo cambio en la postura de Joaquín, cada matiz de sus palabras. Ya no se trataba de salir victorioso en este enfrentamiento, se trataba de construir una nueva narrativa, una donde Valentina podría florecer lejos de las sombras que habían arrastrado. Podemos crear una nueva historia, propuso Alejandro, sus palabras saliendo como un hilo de luz. Una que lo integre todo, donde podamos ser más, donde podamos aprender unos de otros en lugar de seguir confrontándonos. Aquella idea resonó en Joaquín, su rostro mostrando la lucha entre la aceptación y el rechazo. La decisión que enfrentaba era inmensa y estaba a punto de cambiar el curso de sus vidas. ¿Estás realmente dispuesto?, deslizó Joaquín, su tono ahora lleno de una curiosidad cautelosa. Sí, si estás dispuesto a intentarlo, respondió Alejandro. El peso de esos compromisos reviste un sentido de urgencia más profundo del que ambos habían anticipado. Valentina observaba, sintiendo cómo el vínculo entre ellos crecía desde las raíces de sus verdades más crudas. Entonces, ¿qué hacemos primero?, preguntó Joaquín, un cambio evidenciando en su voz. Era un pequeño paso hacia la posibilidad. Alejandro sabía que esa era solo la primera piedra en un nuevo camino. La pregunta era si estaban listos para asumir el desafío de desenterrar sus secretos y, en consecuencia, sus verdaderas identidades. Alejandro, sintiendo la inquietud vibrar en su pecho, supo que el camino correcto también sería el más doloroso. Las decisiones sobre lo que podían llegar a descubrir retrocedían al núcleo de cada uno, y la dirección que tomaran podría definir no solo sus vidas, sino también las de Valentina. Eran conscientes de que cada paso adelante requeriría más valentía que el anterior. Necesitamos estar dispuestos a soltar lo que nos ata, dijo Alejandro, implorando a su antiguo rival a seguirle el juego. Las palabras colgaron en el aire, dejando a Joaquín y a Valentina ante una elección incompleta que definiría sus futuros. La conversación se alargó, como una cuerda estirada a su límite, a la espera de un desenlace que ambos temían y deseaban en igual medida. La revelación de sus verdades estaba en la esquina, ansiosa por ser desenterrada. Pero el tiempo y las respuestas que buscarían también podían ser sus mayores enemigos. ¿Qué secretos surgirían de la confrontación de sus realidades? La decisión estaba en sus manos, pero el peso de su historia pasada seguía nublando la claridad del presente. Alejandro miró de nuevo a Joaquín, sintiendo que el tiempo se había detenido. El aire parecía vibrar con viejas tensiones, pero también con nuevas posibilidades. La propuesta de soltar lo que los ataba era radical, y por primera vez, se sintió con la fuerza para llevarla a cabo. Tal vez debamos comenzar por hablarnos de lo que nos duele, sugirió Joaquín con voz tensa. Los ojos de Valentina, aún llenos de inocencia, anhelaban la resolución que había sentido en el aire, pero su presencia también era un recordatorio de la responsabilidad que llevaban sobre sus hombros. Yo, no sé si estoy listo, respondió Alejandro, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Cada vez que intento, las viejas heridas resurgen. Pero sí, creo que debemos hacerlo, por ella, Joaquín asintió.
Hemos estado atrapados tanto tiempo en un ciclo de rencor que olvidar no parece una opción. Pero se necesita valentía, así que, ¿por qué no empezamos con lo que más nos duele? La propuesta lo sorprendió, pero en el fondo, Alejandro sabía que era la única forma de avanzar. Se cruzó de brazos, buscando en sus pensamientos la verdad que había mantenido oculta. Recuerdo el momento en que me dijiste que todo había terminado entre nosotros. Sentí como si se me hubiese arrancado el alma, confesó. Ese día, no solo perdí nuestra amistad, perdí buena parte de mí mismo. Joaquín guardó silencio. Era un momento frágil, donde la densidad del dolor se podía cortar con un cuchillo. Yo ni siquiera tenía claro lo que perdiste. Solo quería proteger lo que más apreciaba en ese momento, y, sin embargo, te fallé. Cada decisión que tomé me pareció necesaria, pero nunca pensé en ti ni en lo que podría costar. Las palabras de Joaquín resonaban como ecos en la mente de Alejandro. La confrontación no buscaba justificar acciones pasadas, sino abrir una herida para sanar. La valentía que sintió al compartir su vulnerabilidad era refrescante. La carga emocional se sentía pesada, pero había una mezcla de liberación, el inicio de un verdadero entendimiento. Hay algo que jamás te conté, Alejandro continuó, sintiendo que se estaba dando el lujo de perfilar un aspecto de su vida que había escondido. Después de nuestra ruptura, me volví a encontrar en los lugares más oscuros. La ira y el arrepentimiento se apoderaron de mí, y me perdí por completo. Y cuando Valentina llegó, pensé que era una segunda oportunidad, una razón para salir adelante, pero la sombra de nuestro conflicto me persiguió. La mirada de Joaquín reflejaba una mezcla de sorpresa y tristeza. ¿Por eso has estado tan distante, luchando contra tus propios demonios? Sí. La sombra de nuestras decisiones me ha seguido como un peso muerto. Pero, aquí estamos, justo en este momento. La pregunta es, ¿vamos a seguir arrastrándolo o lo enfrentaremos de frente? Alejandro sintió un atisbo de determinación al pronunciar esas palabras. Joaquín respiró profundamente, como si sacudiera el peso de años de resentimiento. Tal vez ha llegado el momento de liberarnos de lo que nos ha mantenido cautivos. No sé cómo se verá esto, pero estoy dispuesto a intentarlo. La luz pareció cambiar a su alrededor, ofreciendo un vislumbre de esperanza. Las palabras estaban cargadas de significado, y Valentina, aún en silencio, captaba cada instante. Su presencia añadía un matiz nuevo a la situación. Ella debía ser la razón para avanzar, y eso, en sí mismo, pesaba lo suficiente como para derribar muros. Un pensamiento inquietante cruzó por la mente de Alejandro. ¿Qué pasaría si el entendimiento que estaban forjando era solo una ilusión? ¿Y si, al desnudarse emocionalmente, desenterraban secretos más oscuros que pusieran en riesgo su camino hacia la reconciliación? La inquietud se transformó en determinación. Hoy es el día en que iniciamos la reconstrucción, sin importar qué demonios tengamos que enfrentar, afirmó Alejandro, sintiendo que, al compartir su verdad, reclamaba un pequeño control de su destino. Pero en su interior latía la pregunta, ¿estaban listos para enfrentar los secretos que podrían surgir al abrir la caja de Pandora que habían mantenido cerrada tanto tiempo? Con cada palabra, se acercaban más a lo inevitable. La lucha estaba lejos de haber terminado, el verdadero desafío apenas comenzaba. El aire que rodeaba a Alejandro y Joaquín se tornó denso, como si la atmósfera misma temiera el peso de las verdades que estaban a punto de salir a la luz. Alejandro sintió el pulso en su pecho acelerarse, la adrenalina fluyendo mientras los recuerdos se arremolinaban en su mente. Era el momento adecuado para enfrentar los monstruos que había evitado durante tanto tiempo. Empecemos por las pequeñas cosas, propuso Alejandro, aunque sabía que no existían pequeñas heridas en esta conversación. Cuando te vi la última vez, creo que paré de creer en nosotros dos. Te vi tan seguro de tu decisión. Pensé que era lo mejor, interrumpió Joaquín. Pero nunca debí decidir sin ti. Y a partir de ahí, las cosas solo se complicaron. Te engañé y a mí mismo, y eso me ha perseguido. Ya no quiero más mentiras, ni para mí ni para ti, afirmó Alejandro, interrumpiendo el ciclo de arrebatos pasivos.
Es hora de poner todo sobre la mesa. Te diré esto, tal como lo siento, me duele saber que nunca entendiste la profundidad de lo que hiciste. Eso me hizo dudar de mí, de lo que soy capaz de construir. La voz de Alejandro se tornó más firme. Había decidido que no podía permitir que los ecos de su dolor lo arrastraran de vuelta a la oscuridad. Las palabras salían ahora como un torrente, una liberación que lo llenaba de poder. Y sin embargo, Valentina está aquí, y ella necesita lo mejor de nosotros, añadió mientras echaba un vistazo a su hija, que jugaba distraídamente con su muñeca, ajena a la complejidad del momento. ¿Cómo podemos seguir adelante sin enfrentarnos a lo que realmente somos? Joaquín parecía perdido, pero había estallado un fuego en su interior. Si estamos hablando de reconstruir, debemos hacerlo desde la verdad absoluta. Quiero que me digas, ¿te sientes culpable por lo que sucedió? Es complicado, Alejandro dudó. A veces, veo cómo nuestras decisiones nos moldearon, pero nunca imaginé hasta dónde me llevarían. Es como si cada paso que di estuviera condicionado por ese dolor. Esa traición me llevó a una espiral de irresponsabilidad que luego afectó a Valentina. Si la veo feliz, siento que de alguna manera, hice algo bien. Pero la sombra de nuestro pasado me impide disfrutarlo completamente. Un silencio pesado se cernía entre ellos, y Joaquín se lo pensó bien. La perspectiva de Alejandro lo sacudía. Sabía que habían estado construyendo un camino hacia la sanación, pero también entendía que el camino iba a ser empinado y lleno de obstáculos. Cada revelación compartida era como un ladrillo que caía en la fundación de algo nuevo, aunque frágil. Si no enfrentamos esos demonios, seguiremos atrapados en el mismo ciclo, Joaquín finalmente dijo, antes de que el silencio se convirtiera en un peso inaguantable. No habrá paz hasta que seamos sinceros, incluso si eso significa desenterrar cosas dolorosas. Entonces, démosle forma a esta reconstrucción, sugirió Alejandro. Pero necesitamos una estrategia, un plan. No podemos seguir improvisando ni jugar con lo que sentimos. Los ojos de Joaquín brillaron con un nuevo enfoque. ¿Qué tal si das un paso más, exponiendo esas emociones que te han mantenido en pie y, a la vez, inmóvil? ¿Qué te impide avanzar hacia ese futuro que mencionas? Parecía una pregunta sencilla, pero era una invitación a un desnudamiento emocional que notaron ambos. Alejandro sintió un escalofrío, el miedo a la revelación, a abrir su mundo de manera tan cruda. Pero quizás era justo con ese miedo que debía enfrentarse. Observó a Valentina y su pequeña figura, inocente y llena de esperanza, y la necesidad de reparar lo roto como única opción se incrustó aún más en su mente. Vamos a hablar, Alejandro dijo, esta vez más decidido. Hoy, incluso si duele, debemos transparentar todo lo que ha estado guardado. No solo por nosotros, sino por ella. La resolución hacía que su voz sonara potente, un eco súbito de un deseo de verdad que había permanecido oculto por demasiado tiempo. Adelantó un paso, más allá del umbral de la incomodidad, dispuesto a desterrar inseguridades y viejas rencillas. Mientras el ambiente vibraba con la inminente explosión de palabras por venir, una pregunta lo atravesó: ¿sería posible que la confrontación no solo cerrara viejas heridas, sino que abriese otras nuevas del pasado que aún no había vacunado? La noche prometía respuestas crudas. ¿Estaban realmente listos para recibir las consecuencias de un diálogo sincero, o tal vez abrirían una herida que jamás sanaría? La luz tenue del café iluminaba la superficie de la mesa donde se sentaban Alejandro y Joaquín. Era un entorno familiar, lleno de ecos de conversaciones pasadas que resonaban en sus mentes, pero ahora se sentía como un escenario nuevo, una arena en la que se estaban despojando de máscaras y caretas. Con una inusitada claridad emocional, cada uno sabía que las palabras que estaban a punto de intercambiar podían cambiar no solo la relación que compartían, sino la visión que Alejandro tenía de sí mismo. Mientras Valentina se entretenía dibujando en una hoja de papel, Alejandro miró a Joaquín. Lo que me detiene es el miedo a no ser suficiente, confesó, la voz apenas un susurro. El peso de su propia vulnerabilidad lo empujó hacia una nueva dimensión de introspección.
Siempre he sido diseñado para ser el proveedor, el pilar de la familia. Pero, ¿y si me convierto en un estorbo en lugar de un apoyo? Joaquín asintió, sintiendo la resonancia de esas palabras en su propio viaje. ¿Qué pasaría si transformamos ese miedo en impulso? No somos seres perfectos. Yo también he sentido esa presión, pero he aprendido que aceptar mis fallas me hace más fuerte. Arrepentirme me hizo avanzar, aunque algunos días es una lucha. Inspirado por la franqueza del momento, Alejandro recordó cómo su carrera había estado moldeada por la búsqueda constante de validación. En el trabajo, siempre quise demostrar que podía salir adelante por mí mismo, sin la ayuda de nadie. Pero en ese afán me olvidé de lo que realmente importaba, mi familia, mi conexión contigo, y hasta el amor por lo que hacía. Su voz se quebró un poco. Me he convertido en archivero de mis fracasos, la complicidad que surgió entre ellos era casi palpable. Joaquín lo miró fijamente. ¿Y por qué no transformas esos fracasos en aprendizajes? Estamos hablando de reconstruir. Si nuestra meta es sanar, necesitamos entender que las derrotas son tan valiosas como los triunfos. Una chispa de curiosidad iluminó los ojos de Alejandro. ¿Y si comenzamos a trabajar juntos? Tal vez esta no sea solo una conversación de sinceridad, sino una colaboración. He dejado de lado mis proyectos personales porque siempre pensé que tenía que ser el tipo que mantiene a todos felices. Pero ¿qué pasa si mis sueños también cuentan? Levantar esa voz interior que había sido sofocada por las expectativas era un paso monumental. Joaquín sonrió, sintiendo que las palabras de Alejandro resonaban en el ecosistema de su propia vida. De lo que estamos hablando no es solo de diálogo, sino de reconexión. Te invito a que juntos repensemos nuestras prioridades. El café seguía lleno de murmullos y aromas. Alejandro se sintió empoderado ante su propia vulnerabilidad, como si cada palabra pronunciada fuera un ladrillo en la construcción de un nuevo puente. A partir de este momento, no quiero hablar más de las sombras pasadas. Quiero que nuestras acciones reflejen un futuro. Me he dado cuenta de que no puedo hacerlo solo. Necesito tu apoyo y, sobre todo, quiero ser un mejor padre para Valentina. Las palabras significaban más de lo que Alejandro había anticipado. Nervioso, pero decidido, se levantó y fue hacia su hija. Al mirar su rostro sonriente, sintió que había encontrado un nuevo propósito. Sabía que debía integrarla en su viaje de redención. Después de un intercambio significativo, Alejandro se sintió listo para ser más que una figura responsable. La posibilidad de convertirse en un modelo a seguir libre de demonios lo llenó de fuerza. Pero aún quedaba una pregunta en su mente: ¿podría resistir la tentación de volver a caer en viejos patrones, especialmente ahora que había comenzado a vislumbrar un nuevo camino? La lucha entre aceptación y miedo a fallar se presentaba ante él. Mientras tomaba la mano de Valentina y regresaba a la mesa, un nuevo impulso lo atravesó. ¿Sería este el inicio de algo realmente transformador, o solo el primer paso en un camino espinoso rodeado de dudas? La vida seguía adelante, pero un diálogo diferente había comenzado. Sin embargo, en el trasfondo, una sombra persistía: las cicatrices no siempre se curan completamente. ¿Qué pasaría cuando la verdad de su pasado regresara para acosarlo una vez más? El aroma intenso del café y el suave murmullo de las conversaciones a su alrededor parecían desvanecerse mientras Alejandro contemplaba la nueva determinación que había brotado dentro de él. La conexión que había redescubierto con Joaquín lo motivaba a confrontar no solo su miedo a fallar como padre, sino también su insatisfacción profesional. Sin embargo, a medida que estos pensamientos se agolpaban, otra sombra oscura acechaba detrás de su renovado propósito: su capacidad para avanzar sin sucumbir al temor de la traición de su propia historia. Con Valentina a su lado, Alejandro se dio cuenta de que este no era un simple cambio de mentalidad, sino una decisión activa que le requeriría un esfuerzo constante y un compromiso firme. No puedo hacer esto a medias, se dijo a sí mismo con fervor. El deseo de crear un futuro mejor lo empujó a planear los pasos que debía seguir. Mientras Joaquín hablaba sobre nuevas oportunidades y la posibilidad de colaborar juntos en proyectos que fusionaran sus talentos,
Alejandro se sintió como si estuviera despertando de un largo letargo. La idea de establecer un espacio donde pudieran explorar y compartir sus visiones le resultaba impensable hasta hace poco. Pero, ¿era este el camino correcto? Podía ver su propia vida atravesada por dudas y miedos, y el riesgo de revertir cualquier avance era un pensamiento que lo inquietaba profundamente. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer?, se cuestionó por dentro. El rostro de Valentina le ofrecía un reflejo de pureza y anhelo que lo cogió por sorpresa. La imagen de su hija, con su risa y su curiosidad innata, se convirtió en el combustible que necesitaba. Decidido a no perpetuar el ciclo de inseguridad que había afectado su vida y su papel en la familia, se preguntó si quizás su cercanía con Joaquín podría ser el puente hacia un nuevo proyecto, uno donde pudieran crear algo significativo. Joaquín, estoy listo para reconstruir mi camino. Pero necesito que esta vez se involucren todos. Alejandro empezó a hablar, su voz cargada de convicción. No solo quiero ser un mejor padre, también debo ser un mejor hombre para mí mismo y para mi entorno. Quiero volver a la escritura, a las historias que alguna vez amé contar. Las palabras resonaron en su mente como un eco de un pasado que, hasta ahora, había mantenido oculto. Cada historia que había dejado en el tintero representaba no solo su creatividad, sino también una parte de sí mismo que había olvidado. Joaquín lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Eso es precisamente lo que necesitamos, crear desde nuestras pasiones. Pero haremos esto juntos. Las primeras ideas comenzaron a fluir entre ambos, conversaciones sobre tramas y personajes que se entrelazaban con sus propias vidas. La emoción comenzó a sustituir el miedo, aunque el eco del pasado seguía presente. Cuando las imágenes de sus fracasos anteriores asomaban por la esquina de su mente, Alejandro las desechaba con una firmeza renovada. Sin embargo, a medida que profundizaban en sus planes, sintió que algo no estaba del todo bien. Un pensamiento inquietante emergió en su interior, las sombras de sus decisiones pasadas y los riesgos de abrirse a nuevas oportunidades presentaban un horizonte inexplorado y, quizás, peligrosamente cercano a su antigua desesperanza. ¿Qué pasaría si todo esto resultaba ser una ilusión? ¿Qué pasaría si su vulnerabilidad se convertía nuevamente en su mayor debilidad, mientras Alexander comenzaba a esbozar un posible comienzo a su nuevo proyecto? Un estremecimiento le recorrió el cuerpo, la inquietante sensación de que el pasado no se había quedado atrás. La revelación incompleta lo consumía, una llamada que había recibido hacía unos días, un nombre que había aparecido en su correo y que había decidido ignorar era un recordatorio de que lo que había intentado enterrar aún estaba latente. Afrontar esa realidad se volvía más inminente. ¿Sería su búsqueda de reconexión y amor suficiente para superar las sombras que acechaban en los márgenes de su nueva vida? Alejandro se sentía atrapado en un ciclo de emociones contradictorias. La idea de empezar un nuevo proyecto junto a Joaquín le generaba entusiasmo, pero las dudas ancladas en su mente provocaban un tirón de su conciencia. Mientras discutían sobre el enfoque de sus historias, sus pensamientos divagaban hacia los riesgos que implicaba abrirse. La sensación de estar al borde de un precipicio se intensificaba con cada palabra intercambiada. En un momento de inspiración, Joaquín mencionó una serie de publicaciones que admiraba, relatos cargados de autenticidad que habían resonado en él durante su juventud. Alejandro se sintió identificado. Recordó los textos que había escrito, sus reflexiones más íntimas y cómo esos fragmentos habían dejado de ser parte de su vida. Podríamos tocar temas del pasado. No solo historias de ficción, sino reflexiones de lo que hemos vivido, sugirió Joaquín, su tono lleno de pasión. Alejandro asintió, pero su mente estaba en otro lugar. ¿Puedo realmente abrirme a esto? ¿Puedo dar este paso sin volver a caer en la desesperanza?, se cuestionaba. Un latido de ansiedad emanaba de su pecho. El momento decisivo llegó cuando Joaquín le insistió a manera de reto: si no exploras tus propios miedos, nunca alcanzarás la conexión que buscas en tus escritos. Esta afirmación caló hondo. Era un espejo que le mostraba exactamente lo que había estado evitando. Para dar ese salto, necesitaba enfrentar lo que había rechazado, su pasado. Decidió que,
para avanzar, debía dedicar tiempo a escribir sobre su historia, las partes más duras de su vida que tanto había intentado silenciar. Empezó a tomar notas en su teléfono, en medio de las revisiones de proyectos con Joaquín. Cada palabra que plasmaba era como un pequeño acto de rebelión, un empoderamiento que crecía en su interior. Una noche, rodeado del vacío de su estudio y con el suave tintineo del café derramándose hacia su taza, se sentó con el propósito definido de no solo recordar, sino de transformar. Plasmar lo que había sentido, su dolor y anhelos, sería un ejercicio liberador. Sin embargo, una sombra lo acechaba, el miedo al juicio. ¿Qué pasará si mis palabras no resuenan? ¿Y si expongo demasiado? Se preguntó entre líneas, pese a la ansiedad que lo recorrió, sintió que había iniciado un proceso irreversible. Comprendía que sus vulnerabilidades no solo lo hacían humano, sino que podían ser la clave para conectar con otros. El deseo de ser un buen modelo para Valentina se convirtió en un mantra, no solo por ella, sino para él mismo, para reivindicar su espacio en el mundo. La determinación lo llevó a escribir un pequeño fragmento sobre su relación fallida con su propio padre, un vínculo que había sido dolido por la distancia emocional y la falta de entendimiento. Liberar esas memorias en forma de letras lo acercaba a un tipo de verdad que había postergado demasiado tiempo. Quizás, al escribirlo, pueda entenderlo mejor y hallar la paz que busco, reflexionó. Un día, mientras le mostraba a Joaquín algunos textos, la emoción de compartir le arrebató el aliento. Pero el eco de esas primeras palabras resonaba aún, sus reticencias intentando arrastrar su valentía. Joaquín lo miraba con un brillo que no dejaba lugar a dudas, había un potencial inmenso en lo que estaba creando. No dejes que el miedo detenga esto. Tu historia es tu fortaleza, le dijo su amigo. A medida que sus textos comenzaban a tomar forma, la llamada ignorada empezó a resonar en su mente. Reconoció que enfrentarse a los fragmentos más oscuros de su vida y compartirlos con Joaquín no era solo un acto de valentía, sino un camino hacia la sanación. Pero en el fondo, un nuevo dilema emergía: si abría esa puerta, ¿sería capaz de soportar lo que podría venir tras ella? Esa inquietante llamada no era solo un eco lejano. Se convertía en una advertencia visceral de que el pasado podría interrumpir su proceso de renacimiento de maneras que no podía prever. Mientras un escalofrío recorría su columna vertebral, Alejandro se dio cuenta de que seguía en pie en la orilla de su propio futuro, a punto de despegar hacia lo desconocido. ¿Podría hacerlo? ¿O las sombras de su historia lo consumirían una vez más? Alejandro respiró hondo, sintiendo como el aire se le llenaba de nuevos propósitos. La determinación que lo había llevado hasta este punto no podía desvanecerse ante los temores que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Estaba decidido a no permitir que las sombras de su pasado siguieran acechando su futuro. En un acto de valentía renovada, miró a Joaquín a los ojos y le dijo: «Estoy listo para enfrentar lo que viene. No solo por mí, sino por Valentina y por lo que podemos construir juntos». Las palabras resonaron como un tambor en la atmósfera del café, y Joaquín asintió, sintiendo la energía transformadora del momento. Hagámoslo. Haremos de nuestras historias una fuente de inspiración para otros, pero empezaremos por liberar nuestras cargas, respondió su amigo, con la voz cargada de convicción. Era el primer paso hacia una colaboración que podría cambiar sus vidas. El mural de Valentina en la pared del café, aún en proceso, era ahora un testigo silencioso de su transformación. Cada trazo, cada color, representaba no solo su lucha interna, sino también el camino hacia la reconciliación entre tres almas heridas. Alejandro llevó una mano al mural, sintiendo una conexión entre las emociones que habían brotado de sus corazones. Quiero que Valentina se sienta orgullosa de lo que hacemos. Ella necesita ver que su padre es capaz de enfrentar sus miedos, pensó mientras se perdía en la profundidad del mural. La figura de su hija, inmortalizada en la obra de arte, era el recordatorio constante de su compromiso. Se dio cuenta de que su crecimiento personal no solo sería la respuesta a sus propios miedos, sino que también sería un faro para Valentina. Con la firme intención de redirigir su vida, Alejandro comenzó a escribir a diario sobre sus pensamientos, sus recuerdos y las lecciones que había aprendido.
No se trataba solo de narrar un relato, se trataba de desnudarse emocionalmente ante las páginas en blanco, reconociendo cada imperfección y cada victoria. La escritura se convirtió en su terapia, un ejercicio de sanación que lo acercó a su verdadera esencia. Mientras este proceso se desarrollaba, Valentina, en su propia lucha por la expresión, comenzó a utilizar el arte como su voz. Sus murales comenzaron a hablar por ella, y Alejandro se sintió inspirado por la firmeza de su hija. Juntos, empezaron a compartir sus experiencias, él, a través de las palabras, y ella, a través de los colores. Aprendieron a comunicarse en un lenguaje que trasciende las palabras, un lenguaje de conexión, amor y confianza. Un día, decidieron organizar una pequeña exhibición en el café, donde Alejandro podría leer fragmentos de sus escritos y Valentina mostraría su mural terminado. Era un acto de amor hacia su hija y un paso hacia su propio perdón. La invitación a sus amigos y familia se convirtió en un símbolo de su deseo de reconstruir lo que alguna vez estuvo roto. El día de la exhibición, el ambiente del café estaba lleno de luces cálidas y risas. Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, se presentó ante los asistentes. Este no es solo un espacio para compartir lo que hemos creado, dijo, su voz resonando con emoción. Es un testamento de la capacidad de transformarnos, de aprender y de sanar. Mi hija se ha convertido en el puente entre lo que una vez fuimos y lo que aspiramos a ser. Valentina, al lado de su padre, sonrió con orgullo. Las miradas de los asistentes se posaron sobre el mural, un reflejo de todas las batallas libradas y las victorias alcanzadas. La conexión que había estado ausente entre ellos floreció en ese instante, en el que ambos se dieron cuenta de que habían encontrado un camino para sanar, no solo por su cuenta, sino juntos, como padres e hijos. La exhibición fue un éxito y las palabras de Alejandro se convirtieron en un eco de esperanza para otros que luchaban con sus propios demonios. Recibió elogios y elogios que lo empoderaron, no solo como creador, sino como un hombre nuevo, dispuesto a abrazar su vulnerabilidad. La validación externa fue un recordatorio de que su proceso había tocado a otros, y cada historia compartida era un ladrillo más en el camino hacia su redención. Una vida nueva comenzó a tomar forma para Alejandro, fundamentada en la honestidad, la creatividad y más importante aún el amor hacia su hija. Comprendió que el éxito no se medía en logros materiales, sino en la capacidad de conectar, de abrirse y de construir relaciones significativas. La gratitud por lo que tenía y lo que había logrado se convirtió en un nuevo mantra, y su confianza se fortaleció cada día. La transformación culminó en una celebración por todo lo vivido. Alejandro y Valentina, juntos, continuaron creando y explorando, compartiendo sus historias y animándose mutuamente en sus respectivas artes. El eco del pasado ya no los dominaba, la luz de un futuro brillante los guió en su camino. Finalmente, Alejandro comprendió que había conquistado sus miedos más profundos. No solo había logrado reconectar con su hija, sino que había reescrito su propia historia. Y en esa historia, la verdadera satisfacción residía en el amor, el arte y la conexión. Ahora era el momento de actuar. Si esta historia te ha inspirado, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan escuchar estas transformaciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ayudar a difundir este mensaje de superación.